En 1991, un grupo de buzos de rescate hizo un descubrimiento que cambiaría la historia para siempre. No tenían idea de que estaban a punto de desenterrar uno de los secretos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. En las profundidades del océano, este submarino nazi escondía algo que el gobierno rápidamente ocultó del público. Un secreto tan perturbador que costó la vida de varios buzos que intentaron revelarlo. Pero te advierto, lo que encontraron en el compartimento sellado del U-869 es tan impactante que desafía todo lo que creías saber sobre la guerra. Y el descubrimiento final, bueno, eso podría reescribir los libros de historia. Prepárate porque esta historia te dejará completamente sin aliento. El descubrimiento inicial. Todo comenzó cuando Bill Nagel, un legendario buzo especialista en naufragios, se encontraba en una taberna hablando con el capitán de un barco pesquero. El capitán le ofreció información sobre un naufragio inexplorado, en una parte particularmente peligrosa del océano, justo frente a las costas de Nueva Jersey. El naufragio se encontraba a 235 pies de profundidad, con corrientes oceánicas tan fuertes que el más mínimo error podría tener consecuencias mortales. Explorar este misterioso naufragio era una apuesta total, peligroso, sin confirmar y probablemente sin valor alguno. Pero por alguna razón, Nagel estaba interesado. Esa decisión se convirtió en el catalizador para descubrir uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial, la primera inmersión, con un pequeño equipo acompañándolo. Nagel viajó al sitio donde los pescadores habían encontrado el naufragio. En su equipo estaban John Chatterton y Richie Kohler, ambos buzos veteranos famosos por sus habilidades para navegar incluso en los naufragios más peligrosos. A las profundidades extremas donde yacía el naufragio, incluso un momento de descuido podría significar un desastre. El agua estaba turbia en el mejor de los casos, con visibilidad limitada a solo unos pocos pies. Las corrientes eran implacables y el oxígeno limitado en los tanques significaba que los buzos tenían solo un tiempo limitado para buscar. Pero contra todas las probabilidades, Nagel y su equipo perseveraron. Lograron encontrar un submarino en las profundidades del océano, intacto desde su desaparición. Pero un gran misterio flotaba en el aire. ¿Qué submarino era? La maldición del UM-869. No había marcas identificatorias, nada en absoluto. El submarino era claramente antiguo, y los buzos pudieron ubicarlo con confianza en la era de la Segunda Guerra Mundial, pero no tenían forma de saber a qué país pertenecía, y mucho menos descubrir su nombre. Así que mientras tanto, Nagel y su equipo le dieron al submarino un nombre temporal, el U-869. Sin embargo, el descubrimiento pronto se vio empañado por la tragedia. Durante los 4 años que el equipo desafió corrientes mortales para llegar al U-869, 3 buzos encontraron su final. El primero fue Steve Feldman, quien murió por acumulación de dióxido de carbono en 1991. Tomó 5 meses encontrar su cuerpo. Al año siguiente, Chris Rose y su hijo Chrissy sufrieron un destino similar debido a la enfermedad de descompresión. Chrissy había quedado atrapado en el naufragio debido a escombros caídos. Su padre se quedó para ayudar a su hijo, pero en el proceso ambos habían usado demasiado oxígeno. El secreto enterrado. El naufragio estaba cobrando vidas rápidamente. Pronto comenzó a extenderse un rumor entre los buzos. El U-869 estaba maldito. Como para confirmar esos rumores, Nagel mismo murió de alcoholismo en 1993. Cada año, el naufragio había cobrado una vida, ya sea directa o indirectamente. Chatterton y Kohler, que eran los únicos buzos a cargo del U-869, tenían problemas para reclutar nuevos buzos. Todos creían que la inmersión estaba maldita, pero a pesar de los rumores, Chatterton y Kohler continuaron. Habían encontrado un sentido del deber hacia la tripulación muerta, cuyos huesos aún yacían dentro del U-869. Ambos querían darles a estos valientes soldados un nombre, una identidad, la primera pista. El progreso fue lento, con la primera pista sobre el origen del U-869, proveniente de la escritura en los controles y válvulas. La escritura era alemana, por lo que era razonable pensar que el submarino también era de origen alemán. Basándose en la ubicación, había 2 embarcaciones cuyo naufragio podría ser este, el U-550, que se hundió en algún lugar cerca de Nueva York, o el U-521, que se hundió cerca de Carolina del Norte. Pero ambos se hundieron un poco demasiado lejos del sitio del naufragio para ser considerados una identidad viable. La búsqueda había llegado a un callejón sin salida. El descubrimiento crucial. Entonces,
En 1997, el dúo descubrió otra pieza del rompecabezas. Era un cuchillo de mantequilla con un grabado, no un logotipo de empresa impreso, sino uno tallado a mano. Era el nombre de uno de los miembros de la tripulación, Horenberg. Después de revisar los registros, el dúo se enteró de que Horenberg era el apellido de uno de los miembros de la tripulación del U-869. Pero el U-869 no se hundió cerca de Marruecos. Según los registros, el submarino no podría haber estado donde se ubicaba el naufragio durante la guerra. Sin saber que el informe se basaba en fundamentos inestables, los investigadores también descartaron esa teoría. La revelación final. No fue hasta principios del otoño de 1997 que los buzos hicieron su mayor descubrimiento. Durante una de las misiones de exploración, encontraron una caja de repuestos en la sala de máquinas del submarino, y allí, claramente visible en la caja, había un número de serie. El misterio del U-Hu finalmente había sido resuelto. El número de serie fue rastreado hasta los registros del astillero, que correspondían directamente al U-869. Los buzos civiles habían tenido éxito. Después de décadas, la historia falsa impuesta al U-869 y su tripulación fue aclarada. A través de dedicación, sacrificio y muerte, la identidad de estos soldados perdidos en el mar fue revelada. El compartimento sellado. Pero para Kohler, la historia no había terminado. Según fuentes en línea, los buzos descubrieron una parte sellada del submarino que había permanecido inaccesible durante mucho tiempo, debido a limitaciones tecnológicas. Pero en 2024, finalmente, fue posible acceder a ella, y lo que los buzos encontraron dentro será profundamente sorprendente. Dentro del compartimento, todo estaba completamente preservado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Dentro, los buzos encontraron ropa, latas de raciones, libros de registro y otras necesidades similares. Pero había algo más que inmediatamente captó la atención de los buzos. El descubrimiento prohibido. Era una daga ceremonial con el lema de una de las unidades élite alemanas grabado en ella. Junto a ella había una caja sellada que contenía un uniforme de gala de la Marina Kriegsmarine, con el brazalete de la esvástica y las insignias del águila de hierro. Los buzos también encontraron una caja llena de recuerdos nazis y una bandera nazi en condiciones sorprendentemente buenas. Estaba doblada con precisión militar. También había un libro de códigos y un montón de carteles de propaganda nazi junto a la bandera. Las noticias de este descubrimiento nunca se permitieron llegar al público por razones obvias. La verdad oculta. El descubrimiento de estos artículos pone un gran signo de interrogación sobre el verdadero propósito del U-869. ¿Era solo un submarino en patrulla o había algo más? A juzgar por el contenido de este compartimento, es posible que el U-869 estuviera en una misión secreta para dejar agentes encubiertos en las costas de Estados Unidos. Eso explicaría por qué el submarino había permanecido en silencio de radio incluso cuando enfrentaba una emergencia. Estaba en una misión secreta que bajo ninguna circunstancia debía hacerse pública. Esta teoría, desafortunadamente, aún no ha sido confirmada. Pero si es cierta, entonces el alcance de la máquina de propaganda y la red de espías de Alemania era mucho más extenso de lo que se pensaba anteriormente. El U-869 nos dice una cosa más, que la historia la escriben los vencedores. La verdadera historia del U-869 se habría perdido en la historia si ese pescador no hubiera conocido a Bill Nagel en el momento y lugar justos. Sin la dedicación y los sacrificios de todos esos buzos, el misterio del naufragio frente a las costas de Nueva Jersey habría permanecido como eso, un misterio. ¿Qué opinas sobre este increíble descubrimiento? ¿Crees que hay más secretos nazis esperando ser descubiertos en las profundidades del océano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, dale like y suscríbete para más misterios históricos que cambiarán tu perspectiva del mundo. La historia siempre tiene secretos por revelar.